Qué gusto verlos de nuevo. Por aquí me dicen que solo me ven personas a las que se les descompuso el coche, por eso están tristes. Espero que estén de buen ánimo, porque llegaron al lugar correcto. Me llamo José y seguro les voy a ayudar con su coche. Vamos a verlo. Coches eléctricos. ¿Peligro al mojarse? ¿Es peligroso conducir coches eléctricos por carreteras inundadas? Bueno, amigos, esa es una pregunta que me llega mucho. Y la verdad es que la respuesta no es un simple sí o no. Es mucho más complejo que eso. Cuando hablamos de conducir un coche eléctrico por carreteras inundadas, estamos hablando de una situación potencialmente peligrosa, y la gravedad del peligro depende de varios factores. Primero, la profundidad del agua es crucial. Si el agua solo cubre una parte de las ruedas, probablemente no sea un problema mayor, siempre y cuando no haya objetos sumergidos que puedan dañar el coche. Pero si el agua llega a la altura del chasis, o peor aún, si empieza a cubrir partes bajas del coche, la situación se vuelve mucho más riesgosa. El principal problema con el agua y los coches eléctricos reside en la batería. Estas baterías de iones de litio son increíblemente sensibles a la humedad. La inmersión prolongada en agua puede causar cortocircuitos, sobrecalentamiento e incluso incendios. Imagina. El agua penetra en la carcasa de la batería, que está diseñada para ser hermética. Pero la presión del agua, combinada con la posible corrosión de los componentes, puede crear una vía para que la electricidad fluya donde no debería. Esto puede resultar en un fallo catastrófico de la batería, con consecuencias potencialmente devastadoras. No estamos hablando solo de un coche averiado, estamos hablando de un riesgo real de incendio, y eso es algo que hay que tomar muy en serio. Además de la batería, otros componentes electrónicos del coche también son vulnerables al agua. Los motores eléctricos, los inversores, los sistemas de control, todos estos son sensibles a la humedad y pueden sufrir daños irreparables si se exponen al agua durante un tiempo prolongado. Recuerda que estos coches tienen muchísima electrónica, mucho más que un coche de combustión interna, y esa electrónica está diseñada para funcionar en condiciones secas. La entrada de agua puede causar cortocircuitos en diversos sistemas, desde el sistema de frenado hasta el sistema de dirección asistida, lo que puede llevar a una pérdida de control del vehículo. Es importante recordar que incluso una pequeña cantidad de agua en los conectores eléctricos puede causar problemas significativos. Otro factor a considerar es la conductividad del agua. El agua salada, por ejemplo, es mucho más conductora que el agua dulce, lo que aumenta significativamente el riesgo de cortocircuitos. Si te encuentras conduciendo por una carretera inundada, intenta evaluar la calidad del agua. Si es agua turbia o de color oscuro, es probable que sea más conductora, y por lo tanto, más peligrosa para tu coche eléctrico. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si hay la más mínima duda, lo mejor es evitar conducir por zonas inundadas. No vale la pena arriesgar tu seguridad, ni la de los demás, por un viaje que puede esperar. Finalmente, es importante recordar que la garantía de tu coche eléctrico probablemente no cubrirá los daños causados por la inmersión en agua. La mayoría de los fabricantes especifican claramente que la conducción por zonas inundadas anula la garantía, así que, además del riesgo para tu seguridad, también estás arriesgando una reparación costosa que tendrás que pagar de tu bolsillo. Recuerda que la reparación o sustitución de una batería de coche eléctrico puede costar varios miles de euros, o incluso más, dependiendo del modelo del coche. Por lo tanto, la mejor manera de evitar problemas es simplemente evitar conducir por carreteras inundadas. Si te encuentras en una situación donde tienes que cruzar una zona con agua, hazlo con extrema precaución, a baja velocidad. Y si tienes la más mínima duda, da la vuelta y busca una ruta alternativa. Tu seguridad y la de tu coche valen mucho más que el tiempo que puedas ahorrar. ¿Qué consecuencias tiene el agua en la batería eléctrica? Bueno, amigos, esto es crucial. A diferencia de un coche de gasolina, donde el motor está relativamente protegido de los elementos, la batería de un coche eléctrico es un componente vital que, si bien está diseñada para ser resistente, no es impermeable. La exposición al agua, especialmente la inmersión, puede tener consecuencias graves. Primero tenemos el riesgo de cortocircuito. El agua, siendo un conductor de electricidad, puede crear un puente entre los componentes internos de la batería, generando un cortocircuito que, en el mejor de los casos, dañará la batería y, en el peor, podría provocar un incendio. Hablamos de voltajes muy altos, hasta varios cientos de voltios. No es algo que se deba tomar a la ligera.
Además del cortocircuito, la humedad puede causar corrosión en los conectores y terminales de la batería, lo que a largo plazo disminuye su eficiencia y su vida útil. Imagina que es como la oxidación en una llave de paso. Con el tiempo, la corrosión impide el paso correcto de la electricidad, reduciendo el rendimiento del vehículo y acortando la vida de la batería, que ya de por sí representa una inversión considerable. Y no solo la batería sufre. Otros componentes electrónicos del coche, como los sensores, los sistemas de control y los actuadores, también son susceptibles a los daños por agua. La entrada de agua puede provocar fallos en estos sistemas, afectando el funcionamiento del coche, desde la iluminación hasta el sistema de frenado, lo que representa un riesgo para la seguridad. Recuerda que hablamos de sistemas electrónicos complejos, y la humedad es su peor enemigo. Un fallo en un sistema crítico, por ejemplo, en el sistema de frenado asistido, puede tener consecuencias catastróficas. Piensa en la electrónica de tu teléfono móvil. ¿Qué pasa si se moja? Pues algo similar puede ocurrir en un coche eléctrico, aunque a una escala mucho mayor y con consecuencias potencialmente más graves. La electrónica de un coche eléctrico es extremadamente compleja y sofisticada, y la entrada de agua puede causar daños irreversibles en múltiples sistemas. No estamos hablando solo de un simple fallo. Podríamos estar hablando de reparaciones costosas, o incluso de la pérdida total del vehículo. Por eso, es fundamental evitar la inmersión del coche en agua, y en caso de inundación, actuar con precaución y buscar ayuda profesional. No intentes arrancar el coche si ha estado sumergido en agua. Podrías empeorar la situación. Noticias relacionadas. Hemos visto en las noticias varios casos de coches eléctricos que han sufrido daños importantes tras inundaciones o fuertes lluvias. Recuerdo un caso en particular, donde un coche eléctrico quedó completamente sumergido durante una inundación repentina. A pesar de que el coche parecía estar en buen estado tras ser rescatado, la batería sufrió daños irreparables, lo que demuestra la vulnerabilidad de estos vehículos ante la inmersión en agua. También hay noticias sobre coches eléctricos que han sufrido incendios después de haber estado expuestos a la lluvia intensa. Estos incidentes, aunque no son frecuentes, sirven como recordatorio de la importancia de proteger el vehículo de la humedad y de actuar con precaución en situaciones de riesgo. Es importante estar al tanto de estas noticias y aprender de los errores de otros para evitar situaciones similares. La información es poder, y en este caso, puede significar la diferencia entre un coche operativo y un coche inservible, o incluso una tragedia. Coches eléctricos. ¿Peligro al mojarse? ¿Es peligroso conducir coches eléctricos por carreteras inundadas? Bueno, amigos, esa es una pregunta que me llega mucho, y la verdad es que la respuesta no es un simple sí o no. Es mucho más complejo que eso. Cuando hablamos de conducir un coche eléctrico por carreteras inundadas, estamos hablando de una situación potencialmente peligrosa, y la gravedad del peligro depende de varios factores. Primero, la profundidad del agua es crucial. Si el agua solo cubre una parte de las ruedas, probablemente no sea un problema mayor, siempre y cuando no haya objetos sumergidos que puedan dañar el coche. Pero si el agua llega a la altura del chasis, o peor aún, si empieza a cubrir partes bajas del coche, la situación se vuelve mucho más riesgosa. El principal problema con el agua y los coches eléctricos reside en la batería. Estas baterías de iones de litio son increíblemente sensibles a la humedad. La inmersión prolongada en agua puede causar cortocircuitos, sobrecalentamiento e incluso incendios. Imagina. El agua penetra en la carcasa de la batería, que está diseñada para ser hermética. Pero la presión del agua, combinada con la posible corrosión de los componentes, puede crear una vía para que la electricidad fluya donde no debería. Esto puede resultar en un fallo catastrófico de la batería, con consecuencias potencialmente devastadoras. No estamos hablando solo de un coche averiado. Estamos hablando de un riesgo real de incendio, y eso es algo que hay que tomar muy en serio. Además de la batería, otros componentes electrónicos del coche también son vulnerables al agua. Los motores eléctricos, los inversores, los sistemas de control, todos estos son sensibles a la humedad y pueden sufrir daños irreparables si se exponen al agua durante un tiempo prolongado. Recuerda que estos coches tienen muchísima electrónica, mucho más que un coche de combustión interna, y esa electrónica está diseñada para funcionar en condiciones secas. La entrada de agua puede causar cortocircuitos en diversos sistemas, desde el sistema de frenado hasta el sistema de dirección asistida.
lo que puede llevar a una pérdida de control del vehículo. Es importante recordar que incluso una pequeña cantidad de agua en los conectores eléctricos puede causar problemas significativos. Otro factor a considerar es la conductividad del agua. El agua salada, por ejemplo, es mucho más conductora que el agua dulce, lo que aumenta significativamente el riesgo de cortocircuitos. Si te encuentras conduciendo por una carretera inundada, intenta evaluar la calidad del agua. Si es agua turbia o de color oscuro, es probable que sea más conductora, y por lo tanto, más peligrosa para tu coche eléctrico. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si hay la más mínima duda, lo mejor es evitar conducir por zonas inundadas. No vale la pena arriesgar tu seguridad, ni la de los demás, por un viaje que puede esperar. Finalmente, es importante recordar que la garantía de tu coche eléctrico probablemente no cubrirá los daños causados por la inmersión en agua. La mayoría de los fabricantes especifican claramente que la conducción por zonas inundadas anula la garantía, así que, además del riesgo para tu seguridad, también estás arriesgando una reparación costosa que tendrás que pagar de tu bolsillo. Recuerda que la reparación o sustitución de una batería de coche eléctrico puede costar varios miles de euros, o incluso más, dependiendo del modelo del coche. Por lo tanto, la mejor manera de evitar problemas es simplemente evitar conducir por carreteras inundadas. Si te encuentras en una situación donde tienes que cruzar una zona con agua, hazlo con extrema precaución, a baja velocidad. Y si tienes la más mínima duda, da la vuelta y busca una ruta alternativa. Tu seguridad y la de tu coche valen mucho más que el tiempo que puedas ahorrar. ¿Qué consecuencias tiene el agua en la batería eléctrica? Bueno, amigos, esto es crucial. A diferencia de un coche de gasolina, donde el motor está relativamente protegido de los elementos, la batería de un coche eléctrico es un componente vital que, si bien está diseñada para ser resistente, no es impermeable. La exposición al agua, especialmente la inmersión, puede tener consecuencias graves. Primero tenemos el riesgo de cortocircuito. El agua, siendo un conductor de electricidad, puede crear un puente entre los componentes internos de la batería, generando un cortocircuito que, en el mejor de los casos, dañará la batería y, en el peor, podría provocar un incendio. Hablamos de voltajes muy altos, hasta varios cientos de voltios. No es algo que se deba tomar a la ligera. Además del cortocircuito, la humedad puede causar corrosión en los conectores y terminales de la batería, lo que a largo plazo disminuye su eficiencia y su vida útil. Imagina que es como la oxidación en una llave de paso. Con el tiempo, la corrosión impide el paso correcto de la electricidad, reduciendo el rendimiento del vehículo y acortando la vida de la batería, que ya de por sí representa una inversión considerable. Y no solo la batería sufre. Otros componentes electrónicos del coche, como los sensores, los sistemas de control y los actuadores, también son susceptibles a los daños por agua. La entrada de agua puede provocar fallos en estos sistemas, afectando el funcionamiento del coche, desde la iluminación hasta el sistema de frenado, lo que representa un riesgo para la seguridad. Recuerda que hablamos de sistemas electrónicos complejos, y la humedad es su peor enemigo. Un fallo en un sistema crítico, por ejemplo, en el sistema de frenado asistido, puede tener consecuencias catastróficas. Piensa en la electrónica de tu teléfono móvil. ¿Qué pasa si se moja? Pues algo similar puede ocurrir en un coche eléctrico, aunque a una escala mucho mayor y con consecuencias potencialmente más graves. La electrónica de un coche eléctrico es extremadamente compleja y sofisticada, y la entrada de agua puede causar daños irreversibles en múltiples sistemas. No estamos hablando solo de un simple fallo. Podríamos estar hablando de reparaciones costosas, o incluso de la pérdida total del vehículo. Por eso, es fundamental evitar la inmersión del coche en agua, y en caso de inundación, actuar con precaución y buscar ayuda profesional. No intentes arrancar el coche si ha estado sumergido en agua. Podrías empeorar la situación. Noticias relacionadas. Hemos visto en las noticias varios casos de coches eléctricos que han sufrido daños importantes tras inundaciones o fuertes lluvias. Recuerdo un caso en particular, donde un coche eléctrico quedó completamente sumergido durante una inundación repentina. A pesar de que el coche parecía estar en buen estado tras ser rescatado, la batería sufrió daños irreparables, lo que demuestra la vulnerabilidad de estos vehículos ante la inmersión en agua. También hay noticias sobre coches eléctricos que han sufrido incendios después de haber estado expuestos a la lluvia intensa. Estos incidentes, aunque no son frecuentes,
Sirven como recordatorio de la importancia de proteger el vehículo de la humedad y de actuar con precaución en situaciones de riesgo. Es importante estar al tanto de estas noticias y aprender de los errores de otros para evitar situaciones similares. La información es poder, y en este caso, puede significar la diferencia entre un coche operativo y un coche inservible, o incluso una tragedia. Рейтинг «Пока оценок нет». Просмотров 0. Вам также может быть интересно. Mejores candados bicicletas. Hola, amantes del ciclismo. Hoy vamos a hablar de algo crucial para la seguridad. Frenos regenerativos. Coches eléctricos. ¿Qué es la regeneración? Bueno, imagínate que estás frenando en tu coche. Normalmente es a pilas 1800-650. Ventajas y desventajas. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las baterías Nissan Leaf. Diagnóstico: Leaf Spy. ¿Qué puedo ver con Leaf Spy? Bueno, amigos, Leaf Spy es una herramienta increíble. El futuro del transporte eléctrico. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del futuro del transporte Toyota eléctrico. 5.000 pedidos. Hola a todos. Vamos a hablar de la nueva berlina eléctrica de Toyota. Un dobavit comentari y mea comentari coches eléctricos. ¿Peligro al mojarse? ¿Es peligroso conducir coches eléctricos por carreteras inundadas? Bueno, amigos, esa es una pregunta que me llega mucho. Y la verdad es que la respuesta no es un simple sí o no. Es mucho más complejo que eso. Cuando hablamos de conducir un coche eléctrico por carreteras inundadas, estamos hablando de una situación potencialmente peligrosa, y la gravedad del peligro depende de varios factores. Primero, la profundidad del agua es crucial. Si el agua solo cubre una parte de las ruedas, probablemente no sea un problema mayor, siempre y cuando no haya objetos sumergidos que puedan dañar el coche. Pero si el agua llega a la altura del chasis, o peor aún, si empieza a cubrir partes bajas del coche, la situación se vuelve mucho más riesgosa. El principal problema con el agua y los coches eléctricos reside en la batería. Estas baterías de iones de litio son increíblemente sensibles a la humedad. La inmersión prolongada en agua puede causar cortocircuitos, sobrecalentamiento e incluso incendios. Imagina. El agua penetra en la carcasa de la batería, que está diseñada para ser hermética, pero la presión del agua, combinada con la posible corrosión de los componentes, puede crear una vía para que la electricidad fluya donde no debería. Esto puede resultar en un fallo catastrófico de la batería, con consecuencias potencialmente devastadoras. No estamos hablando solo de un coche averiado. Estamos hablando de un riesgo real de incendio, y eso es algo que hay que tomar muy en serio. Además de la batería, otros componentes electrónicos del coche también son vulnerables al agua. Los motores eléctricos, los inversores, los sistemas de control, todos estos son sensibles a la humedad y pueden sufrir daños irreparables si se exponen al agua durante un tiempo prolongado. Recuerda que estos coches tienen muchísima electrónica, mucho más que un coche de combustión interna, y esa electrónica está diseñada para funcionar en condiciones secas. La entrada de agua puede causar cortocircuitos en diversos sistemas, desde el sistema de frenado hasta el sistema de dirección asistida, lo que puede llevar a una pérdida de control del vehículo. Es importante recordar que incluso una pequeña cantidad de agua en los conectores eléctricos puede causar problemas significativos. Otro factor a considerar es la conductividad del agua. El agua salada, por ejemplo, es mucho más conductora que el agua dulce, lo que aumenta significativamente el riesgo de cortocircuitos. Si te encuentras conduciendo por una carretera inundada, intenta evaluar la calidad del agua. Si es agua turbia o de color oscuro, es probable que sea más conductora, y por lo tanto, más peligrosa para tu coche eléctrico. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si hay la más mínima duda, lo mejor es evitar conducir por zonas inundadas. No vale la pena arriesgar tu seguridad, ni la de los demás, por un viaje que puede esperar. Finalmente, es importante recordar que la garantía de tu coche eléctrico probablemente no cubrirá los daños causados por la inmersión en agua. La mayoría de los fabricantes especifican claramente que la conducción por zonas inundadas anula la garantía, así que, además del riesgo para tu seguridad, también estás arriesgando una reparación costosa que tendrás que pagar de tu bolsillo. Recuerda que la reparación o sustitución de una batería de coche eléctrico puede costar varios miles de euros, o incluso más, dependiendo del modelo del coche. Por lo tanto,
La mejor manera de evitar problemas es simplemente evitar conducir por carreteras inundadas. Si te encuentras en una situación donde tienes que cruzar una zona con agua, hazlo con extrema precaución, a baja velocidad. Y si tienes la más mínima duda, da la vuelta y busca una ruta alternativa. Tu seguridad y la de tu coche valen mucho más que el tiempo que puedas ahorrar. ¿Qué consecuencias tiene el agua en la batería eléctrica? Bueno, amigos, esto es crucial. A diferencia de un coche de gasolina, donde el motor está relativamente protegido de los elementos, la batería de un coche eléctrico es un componente vital que, si bien está diseñada para ser resistente, no es impermeable. La exposición al agua, especialmente la inmersión, puede tener consecuencias graves. Primero tenemos el riesgo de cortocircuito. El agua, siendo un conductor de electricidad, puede crear un puente entre los componentes internos de la batería, generando un cortocircuito que, en el mejor de los casos, dañará la batería y, en el peor, podría provocar un incendio. Hablamos de voltajes muy altos, hasta varios cientos de voltios. No es algo que se deba tomar a la ligera. Además del cortocircuito, la humedad puede causar corrosión en los conectores y terminales de la batería, lo que a largo plazo disminuye su eficiencia y su vida útil. Imagina que es como la oxidación en una llave de paso. Con el tiempo, la corrosión impide el paso correcto de la electricidad, reduciendo el rendimiento del vehículo y acortando la vida de la batería, que ya de por sí representa una inversión considerable. Y no solo la batería sufre. Otros componentes electrónicos del coche, como los sensores, los sistemas de control y los actuadores, también son susceptibles a los daños por agua. La entrada de agua puede provocar fallos en estos sistemas, afectando el funcionamiento del coche, desde la iluminación hasta el sistema de frenado, lo que representa un riesgo para la seguridad. Recuerda que hablamos de sistemas electrónicos complejos, y la humedad es su peor enemigo. Un fallo en un sistema crítico, por ejemplo, en el sistema de frenado asistido, puede tener consecuencias catastróficas. Piensa en la electrónica de tu teléfono móvil. ¿Qué pasa si se moja? Pues algo similar puede ocurrir en un coche eléctrico, aunque a una escala mucho mayor y con consecuencias potencialmente más graves. La electrónica de un coche eléctrico es extremadamente compleja y sofisticada, y la entrada de agua puede causar daños irreversibles en múltiples sistemas. No estamos hablando solo de un simple fallo. Podríamos estar hablando de reparaciones costosas, o incluso de la pérdida total del vehículo. Por eso, es fundamental evitar la inmersión del coche en agua, y en caso de inundación, actuar con precaución y buscar ayuda profesional. No intentes arrancar el coche si ha estado sumergido en agua. Podrías empeorar la situación. Noticias relacionadas. Hemos visto en las noticias varios casos de coches eléctricos que han sufrido daños importantes tras inundaciones o fuertes lluvias. Recuerdo un caso en particular, donde un coche eléctrico quedó completamente sumergido durante una inundación repentina. A pesar de que el coche parecía estar en buen estado tras ser rescatado, la batería sufrió daños irreparables, lo que demuestra la vulnerabilidad de estos vehículos ante la inmersión en agua. También hay noticias sobre coches eléctricos que han sufrido incendios después de haber estado expuestos a la lluvia intensa. Estos incidentes, aunque no son frecuentes, sirven como recordatorio de la importancia de proteger el vehículo de la humedad y de actuar con precaución en situaciones de riesgo. Es importante estar al tanto de estas noticias y aprender de los errores de otros para evitar situaciones similares. La información es poder, y en este caso, puede significar la diferencia entre un coche operativo y un coche inservible, o incluso una tragedia. Рейтинг «Пока оценок нет». Просмотров 0. Вам также может быть интересно. Mejores candados bicicletas. Hola, amantes del ciclismo. Hoy vamos a hablar de algo crucial para la seguridad. Frenos regenerativos. Coches eléctricos. ¿Qué es la regeneración? Bueno, imagínate que estás frenando en tu coche. Normalmente es a pilas 1800-650. Ventajas y desventajas. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las baterías Nissan Leaf. Diagnóstico: Leaf Spy. ¿Qué puedo ver con Leaf Spy? Bueno, amigos, Leaf Spy es una herramienta increíble. El futuro del transporte eléctrico. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en el apasionante mundo del futuro del transporte Toyota eléctrico. 5.000 pedidos. Hola a todos. Vamos a hablar de la nueva berlina eléctrica de Toyota.
Un dobavich comentari y mea comentari. ¿Es peligroso conducir coches eléctricos por carreteras inundadas? Bueno, amigos, esa es una pregunta que me llega mucho, y la verdad es que la respuesta no es un simple sí o no. Es mucho más complejo que eso. Cuando hablamos de conducir un coche eléctrico por carreteras inundadas, estamos hablando de una situación potencialmente peligrosa, y la gravedad del peligro depende de varios factores. Primero, la profundidad del agua es crucial. Si el agua solo cubre una parte de las ruedas, probablemente no sea un problema mayor, siempre y cuando no haya objetos sumergidos que puedan dañar el coche. Pero si el agua llega a la altura del chasis, o peor aún, si empieza a cubrir partes bajas del coche, la situación se vuelve mucho más riesgosa. El principal problema con el agua y los coches eléctricos reside en la batería. Estas baterías de iones de litio son increíblemente sensibles a la humedad. La inmersión prolongada en agua puede causar cortocircuitos, sobrecalentamiento e incluso incendios. Imagina. El agua penetra en la carcasa de la batería, que está diseñada para ser hermética. Pero la presión del agua, combinada con la posible corrosión de los componentes, puede crear una vía para que la electricidad fluya donde no debería. Esto puede resultar en un fallo catastrófico de la batería, con consecuencias potencialmente devastadoras. No estamos hablando solo de un coche averiado. Estamos hablando de un riesgo real de incendio, y eso es algo que hay que tomar muy en serio. Además de la batería, otros componentes electrónicos del coche también son vulnerables al agua. Los motores eléctricos, los inversores, los sistemas de control, todos estos son sensibles a la humedad y pueden sufrir daños irreparables si se exponen al agua durante un tiempo prolongado. Recuerda que estos coches tienen muchísima electrónica, mucho más que un coche de combustión interna, y esa electrónica está diseñada para funcionar en condiciones secas. La entrada de agua puede causar cortocircuitos en diversos sistemas, desde el sistema de frenado hasta el sistema de dirección asistida, lo que puede llevar a una pérdida de control del vehículo. Es importante recordar que incluso una pequeña cantidad de agua en los conectores eléctricos puede causar problemas significativos. Otro factor a considerar es la conductividad del agua. El agua salada, por ejemplo, es mucho más conductora que el agua dulce, lo que aumenta significativamente el riesgo de cortocircuitos. Si te encuentras conduciendo por una carretera inundada, intenta evaluar la calidad del agua. Si es agua turbia o de color oscuro, es probable que sea más conductora, y por lo tanto, más peligrosa para tu coche eléctrico. Recuerda que la seguridad es lo primero. Si hay la más mínima duda, lo mejor es evitar conducir por zonas inundadas. No vale la pena arriesgar tu seguridad, ni la de los demás, por un viaje que puede esperar. Finalmente, es importante recordar que la garantía de tu coche eléctrico probablemente no cubrirá los daños causados por la inmersión en agua. La mayoría de los fabricantes especifican claramente que la conducción por zonas inundadas anula la garantía, así que, además del riesgo para tu seguridad, también estás arriesgando una reparación costosa que tendrás que pagar de tu bolsillo. Recuerda que la reparación o sustitución de una batería de coche eléctrico puede costar varios miles de euros, o incluso más, dependiendo del modelo del coche. Por lo tanto, la mejor manera de evitar problemas es simplemente evitar conducir por carreteras inundadas. Si te encuentras en una situación donde tienes que cruzar una zona con agua, hazlo con extrema precaución, a baja velocidad. Y si tienes la más mínima duda, da la vuelta y busca una ruta alternativa. Tu seguridad y la de tu coche valen mucho más que el tiempo que puedas ahorrar. ¿Qué consecuencias tiene el agua en la batería eléctrica? Bueno, amigos, esto es crucial. A diferencia de un coche de gasolina, donde el motor está relativamente protegido de los elementos, la batería de un coche eléctrico es un componente vital que, si bien está diseñada para ser resistente, no es impermeable. La exposición al agua, especialmente la inmersión, puede tener consecuencias graves. Primero tenemos el riesgo de cortocircuito. El agua, siendo un conductor de electricidad, puede crear un puente entre los componentes internos de la batería, generando un cortocircuito que, en el mejor de los casos, dañará la batería y, en el peor, podría provocar un incendio. Hablamos de voltajes muy altos, hasta varios cientos de voltios. No es algo que se deba tomar a la ligera. Además del cortocircuito, la humedad puede causar corrosión en los conectores y terminales de la batería, lo que a largo plazo disminuye su eficiencia y su vida útil. Imagina que es como la oxidación en una llave de paso. Con el tiempo, la corrosión impide el paso correcto de la electricidad,
reduciendo el rendimiento del vehículo y acortando la vida de la batería, que ya de por sí representa una inversión considerable. Y no solo la batería sufre. Otros componentes electrónicos del coche, como los sensores, los sistemas de control y los actuadores, también son susceptibles a los daños por agua. La entrada de agua puede provocar fallos en estos sistemas, afectando el funcionamiento del coche, desde la iluminación hasta el sistema de frenado, lo que representa un riesgo para la seguridad. Recuerda que hablamos de sistemas electrónicos complejos, y la humedad es su peor enemigo. Un fallo en un sistema crítico, por ejemplo, en el sistema de frenado asistido, puede tener consecuencias catastróficas. Piensa en la electrónica de tu teléfono móvil. ¿Qué pasa si se moja? Pues algo similar puede ocurrir en un coche eléctrico, aunque a una escala mucho mayor y con consecuencias potencialmente más graves. La electrónica de un coche eléctrico es extremadamente compleja y sofisticada, y la entrada de agua puede causar daños irreversibles en múltiples sistemas. No estamos hablando solo de un simple fallo. Podríamos estar hablando de reparaciones costosas, o incluso de la pérdida total del vehículo. Por eso, es fundamental evitar la inmersión del coche en agua, y en caso de inundación, actuar con precaución y buscar ayuda profesional. No intentes arrancar el coche si ha estado sumergido en agua. Podrías empeorar la situación. Noticias relacionadas. Hemos visto en las noticias varios casos de coches eléctricos que han sufrido daños importantes tras inundaciones o fuertes lluvias. Recuerdo un caso en particular, donde un coche eléctrico quedó completamente sumergido durante una inundación repentina. A pesar de que el coche parecía estar en buen estado tras ser rescatado, la batería sufrió daños irreparables, lo que demuestra la vulnerabilidad de estos vehículos ante la inmersión en agua. También hay noticias sobre coches eléctricos que han sufrido incendios después de haber estado expuestos a la lluvia intensa. Estos incidentes, aunque no son frecuentes, sirven como recordatorio de la importancia de proteger el vehículo de la humedad y de actuar con precaución en situaciones de riesgo. Es importante estar al tanto de estas noticias y aprender de los errores de otros para evitar situaciones similares. La información es poder, y en este caso, puede significar la diferencia entre un coche operativo y un coche inservible, o incluso una tragedia.